Gracias a Dios, pues en esta hora de la tarde me ha dado un mensaje, ¿sí? Que le he titulado Los yugos de la esclavitud y de liberación. Los yugos de la esclavitud y liberación. Eh, este título lo puse porque es algo que verdaderamente como pueblo o como miembro de una iglesia cristiana me nació mucho porque he sentido que hay jóvenes que aún se les hace muy difícil en seguir una vida digna delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Especialmente cuando uno es cristiano, cuando uno sigue a Cristo, cuando uno quiere tener algo con alguien o ese alguien quiere tener algo con uno, siempre uno se lleva a la cabeza, ¿será que si me meto con alguien va a pensar o va a tener el mismo pensamiento que yo voy a tener? ¿Será que si me meto con esa persona va a tener la misma naturaleza cristiana que yo tengo? ¿Sí? Hay veces confundimos el yugo desigual con el yugo igual, ¿cierto? Porque hay veces pensamos, no, esta persona debe pensar lo mismo que yo, esta persona debe pensar lo que yo quiero que piense, pero esa no es la forma que funcionan las cosas, ¿cierto? Un yugo desigual no es una persona que verdaderamente hace lo que uno quiera que uno haga, ¿sí? Ejemplo, si yo quiera que esa persona sea cristiana y esa persona no es cristiana y la voy a forzar a ser cristiana, obviamente esa relación no va a funcionar, ¿sí? Esa relación va rumbo al fracaso. ¿Por qué? Porque no está pensando lo mismo que yo estoy pensando, no siente lo mismo que yo estoy sintiendo, no siente lo mismo que yo eh, estoy viviendo, ¿cierto? Entonces, basado en este orden de ideas, eh, me voy a la palabra y la palabra me dice en 2 de Corintios 6:14 que dice, ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Repito, ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces, no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? ¿Sí me entendés? Entonces, yo como cristiano, como persona cristiana, como joven cristiano, debo de enamorarme de algo que verdaderamente tenga la misma convicción, que tenga la misma fe que yo tengo, ¿sí? Que camine en un mismo sentir, que camine en el mismo camino, en la misma sintonía que yo estoy caminando, ¿sí? Porque si esa persona no teme a Dios, no ama a Dios, no obedece sus leyes, no obedece sus estatutos y no camina por donde verdaderamente Dios nos está pidiendo que caminemos, obviamente va a ser una persona que va a ser tropezadera para uno, ¿sí? Eso es lo que verdaderamente el apóstol Pablo, está tratando de decirnos, que no nos unamos a personas que verdaderamente son desconocedores de la palabra y que nos puedan llevar al mundo otra vez. Entonces, esas son las personas que Dios nos está diciendo, no se junten con ellos, no unan relaciones sentimentales con estas personas porque no sienten lo mismo que tú sientes, no tienen la misma fe, son groseras, son atarbanes, son idólatras, son alcohólicas, fuman, entonces son cosas que verdaderamente Dios no quiere que los hijos, como uno como cristiano, sus hijos, los que verdaderamente caminen en verdad en su camino, quiere que nosotros nos contaminemos, ¿cierto? Entonces, en otra versión dice, ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo, entonces no se junten con ellos, ¿cierto? Hay muchas personas que transversan esto, ¿cierto?
Porque cuando dicen que no se junte con los incrédulos, no quiere decir de que vamos a dejar de tener amigos inconversos, que, que vamos a dejar a los amigos que no creen en Cristo o que no tengan la misma fe que uno tiene, que no tienen la misma convicción que uno tiene, le dejamos a un lado, le hagamos el feo. No, es más, hay que predicarles de Cristo, hay que predicarles de la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Porque hay unos que son burladores, uy, no, usted no puede tener relaciones sexuales, usted no puede tomar, usted no puede fumar, usted no puede decir malas palabras, usted no puede juzgar, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro. Obviamente, ¿sí me entendés? Lo podemos hacer, ¿cierto? Pero como dice el apóstol Pablo, no nos conviene. No, no, todo lo nos es lícito, mas no todo nos edifica, ¿cierto? Lo podemos hacer, claro. Nadie nos pone una grapa acá en la boca para no decir malas palabras, pero no nos va a edificar como personas, ¿cierto? No nos va a edificar como esas personas que verdaderamente le agradan a Dios en todo. Yo tengo amigos y amigas inconversos que son muy palabrosos, ¿cierto? Muy vulgares al hablar, muy vulgares en decir cantidades de sandeces, ¿cierto? Y prácticamente se burlan cuando yo les digo, vea, Cristo tiene un plan maravilloso para tu vida, Cristo tiene lo mejor para ti, Cristo es el mejor camino a seguir. Y yo no me igualo con ellos a tratarlos mal, ni a igualarme con ellos en palabras, en groserías, no. Yo trato de darles el mensaje, ¿cierto? Porque uno como cristiano debe ser luz en medio de tantas tinieblas, de tantas cosas que está pasando el ser humano, ¿cierto? Porque así los crearon a ellos, así criaron a mis amigos, ¿cierto? En una familia no cristiana, en una familia que solamente creen en una deidad que creó los cielos y la tierra y nada más, ¿cierto? Solamente se dedican solamente a creer y, y a encomendarse a Dios y ya, ¿cierto? Mas no buscan esa relación con Dios, no buscan en establecer esa unión con Papito Dios, no buscan en agradarle todos los días en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de tratar a otras personas, en su forma de tratar a su mamá, en forma de tratar a sus hermanos, en forma de tratar hasta a su prójimo, ¿cierto? Porque obviamente el ser humano sin Cristo nada es, ¿sí? Para mí, usted me dice, no, César, ja, César lo dice todo fácil, pero César debe ser también tremendo mal hablado. No, claro, obviamente, sí, soy mal hablado. Mas, sin embargo, tengo la convicción de que Dios siempre está conmigo, de que Dios todos los días me va a cambiar y tener la convicción y la certeza de que todos los días debo de ser mejor y que lo que confieso con mis palabras y lo que piense, ¿será que le va a agradar a Papito Dios de que piense de una forma que a él no le agrada? ¿Sí? De que le haga daño a mi vecino, a mi prójimo, o que le desee la mujer a alguien, ¿será que eso le agradará a Papito Dios? Hay muchas formas, hay muchas personas que no se ponen a pensar eso, ¿cierto? De que, ¿será que mi forma de pensar de querer acostarme con la mujer del vecino o de fornicar o acostarme con una mujer o acostarme con otra, ¿será que eso le agradará a Papito Dios? Esa es la diferencia que hay entre los que no creen y los que creen. Porque los que creen tenemos la firme convicción de que si pensamos de una forma inadecuada que no es al agrado de Papito Dios, nos autoexaminamos y decimos, no, esta no es la forma de pensar. ¿Sí? Yo creo que la palabra de Dios dice y esto, esto y esto y esto y esa no es la forma de pensar. Entonces nos contradecimos o nos autoexaminamos, diciéndolo así, para no defraudar la confianza que Papito Dios tiene en nosotros, ¿sí? Pero nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo es porque queremos ser como Cristo, queremos amar a nuestros semejantes, aún amar a nuestros enemigos, ¿sí? Lo digo porque
eh, yo con mi cuñada, que es la mujer de mi hermano, dejé de hablar hace mucho tiempo, ¿cierto? Por unas situaciones que se vivieron más, sin embargo, Dios siempre ha puesto en mi corazón en orar por ella. Yo siempre al acostarme oro por la familia, mi hermano, porque la mujer de mi hermano no conoce de Dios, ¿cierto? Entonces su mente se nubló en ese momento y comenzó a decir sandeces en contra de la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando habla en contra de un hijo, está hablando a contra de Dios, ¿cierto? Porque cuando alguien se sale de sus casillas, no miden sus palabras, ¿sí? Entonces yo mejor dejé esa discusión hacia ahí para que no saliera cosa inmunda de mi boca, ¿cierto? Entonces ella siguió alegando y alegando, entonces yo solamente, ¿qué hice? Cerré la puerta, me arrodillé y le oré a Dios y le pedí paciencia y le pedí, mejor dicho, fuerzas para no ir a discutir y contender en contra de alguien que verdaderamente no creía en Dios, porque cuando uno está bien y la persona está mal, tienden a haber contrariedades en las discusiones. Cuando mi bien choca con el mal de alguien, siempre va a haber un punto muerto, siempre va a haber un punto que verdaderamente, si ella gana o yo gano, o los dos perdemos, ¿cierto? Porque si yo me pongo a discutir con ella sabiendo que es inconversa, quién va a perder? Pues yo, porque yo soy el que tengo la verdad, yo soy el que verdaderamente soy edificado en una iglesia bajo la palabra de Dios, amando a mis semejantes, amando a mis amigos, ¿sí? Amando a mi familia. Entonces, a esta hora es que no me dirige la palabra, pero si me dirige la palabra, bienvenida sea, yo no soy rencoroso, bendito sea Dios. Oro por ella todos los días y por mis sobrinos para que ellos sean el día de mañana esas lamparitas que Dios quiere iluminar en sus vidas. Así que, no, gloria a Dios por eso. Eh, entonces, centrándome en el yugo desigual, ese es uno de los términos, ¿cierto? En no juntarnos en discusiones que verdaderamente no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Bueno, si la persona que es inconversa dice, no, es que los cristianos son a esto y que los cristianos dan el 10%, que los cristianos son muy religiosos, que hacen una cosa y luego hacen otra. Bueno, yo hablo por mí, ¿cierto? Yo hablo por mí. Los otros, si los otros cristianos, si toman, si beben, si fuman, si fornican, si hacen cantidades de cosas que no están bien delante de los ojos de Dios, pues bueno, que Dios sea juzgándolo, ¿cierto? Porque lejos está en mí en juzgar a otros que verdaderamente pues están pasando sus necesidades o están pasando sus pruebas, ¿cierto? Y no las he podido superar. Pero yo hablo por mí, ¿cierto? Yo quiero ganar a mi familia para Cristo. Yo quiero que mi familia tengan una relación con Cristo. Yo quiero que mi familia se convierta a Cristo, ¿cierto? Y cómo hago eso si mi familia ni siquiera conoce de Cristo, ni siquiera quiere saber nada de Cristo? Pues si los convierto es por mi testimonio, ¿sí? La mayoría de mi familia le gusta la cerveza. La mayoría de mi familia escucha música secular. Hay veces me invitan es que a rumbear, que a tomar. Entonces ellos saben que yo soy cristiano y saben que a mí no me gusta eso porque hace rato dejé todas esas cosas atrás y aquí todas son hechas nuevas. Y qué más mejor dar mi testimonio de que soy cristiano, soy el seguidor de Cristo, no haciendo las cosas que ellos hacen, ¿cierto? Porque para ellos son bacanísimas, un desparche, ¿sí? Pero para mí y para lo que he leído, la palabra de Dios, no son cosas sanas, no son cosas que le convienen al ser humano, no son cosas que verdaderamente edifiquen el corazón del ser humano, ¿sí? Todos los días el ser humano vive en un autoengaño, ¿cierto? Vive en un cascarón y de ahí no han salido, ¿sí?
Ni siquiera se tomen la molestia en leer la Biblia y se ponen a decir, ve, Dios qué tiene para mí hoy, Dios qué quiere, Dios qué me va a decir hoy en su palabra. Ni siquiera se tomen la molestia de abrir la Biblia y revisar qué es lo que Dios quiere para sus vidas, ¿cierto? Entonces, viven en ese cascaroncito religioso que desde niños los metieron ahí, creen en Dios, darle gracias a Dios por todo y ya, ¿listo? Pero no tienen una relación totalmente con Dios. Dios les pide que se acerquen a Él, que se acerquen y le entregue no solamente su corazón total, su vida totalmente, para que Él pueda transformarlos, para que los pueda formar a su imagen y semejanza, ¿sí? No les pide que sean unos sacerdotes, de que ya no pueden tener novia, no, todo a su debido tiempo, ¿cierto? Porque obviamente ustedes se van a fatigar, se van a hastiar de caminar con Dios y van a ver de que al caminar con Dios no se les va a ser un gusto caminar con Dios, sino una carga, ¿sí? Porque todos se lo conviven. Entonces no es de convivir cosas ni gustos así de sopetón, sino que ustedes mediante la palabra de Dios puedan darse cuenta del plan maravilloso que Dios tiene para ustedes, del plan maravilloso que Dios tiene para el hombre, ¿cierto? De que no se pierda, mas tenga vida y la tengan en abundancia. Entonces, no es que yo sea religioso, no. Seguir a Cristo no es una religión. Eso es un placer que me nace de corazón, ¿cierto? Que sí tengo debilidades, obviamente tengo debilidades como ser humano. Yo siento, eh, yo, yo opino, yo pienso y imagino cosas no muy agradables para Dios. Pero como les dije desde el principio, siempre hago un stand-by, uy, estoy haciendo esto malo, a Dios no le agrada que piense de esa forma, porque hay veces les vienen a uno pensamientos lujuriosos o pensamientos malos y, uy, Dios, estoy pensando mal. Ayúdame, papito, ayúdame, Espíritu Santo, porque sé que no te estoy agradando en mi mente, ¿sí? Y muchas personas están pensando en suicidarse, en cometer cualquier locura, pensamientos que no son de Dios, pensamientos que no son totalmente espirituales, que son pensamientos satánicos, suicidarse, cometer atentado contra su vida, atentado contra otra persona, son pensamientos totalmente que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces son yugos desiguales. Entonces usted va, pero ¿qué es un yugo? Un yugo, en el diccionario español, dice, un yugo es un instrumento para unir a dos bueyes o mulas en una yunta, formada por una pieza alargada de madera con dos arcos que se adjuntan a la cabeza o al cuello de los animales. Eso lo utilizaban mucho en la agricultura. Anteriormente no había maquinaria para labrar la tierra y utilizaban este tipo de animales por su gran fuerza para labrar la tierra. Entonces, el apóstol Pablo puso este ejemplo, porque él fue el que escribió la carta a los corintios, a la iglesia de Corinto. Entonces, él se puso a ver los campesinos, los que labraban la tierra, y veía que, que, que los campesinos cogían a dos bueyes, a dos mulas, y los unían en una yunta, en un yugo, y los ponían a que labrasen la tierra, con unas piezas alargadas, enterrados en la tierra, y iban arrastrando y formando surcos alargados para la siembra. Entonces, él se puso a ver de que así debe de trabajar una sola mente, una sola cabeza, ¿cierto? Dos personas que se pongan de acuerdo en hablar la misma naturaleza de Cristo, la misma ideología de Cristo, el mismo camino de Cristo, porque si una persona está pensando de una forma diferente en agradarle a Dios ante todas las cosas y la otra como que no, entonces eso va a formar un yugo desigual. O sea, juntar un buey con un burro.
obviamente va a ser una carga desigual. ¿Por qué? Porque el burro no va a tener la misma fuerza que tiene el buey, ¿cierto? El burro tiene otra naturaleza que no es de arar la tierra, ¿cierto? Y no va a rendir lo mismo que rinde un buey. Entonces va a ser un yugo desigual. Esto se refiere al apóstol Pablo en tener yugo desigual. Lo estoy hablando en forma sentimental. Las personas o los cristianos que tienen este yugo desigual, así sea en noviazgo o en matrimonio o en unión libre, y que uno sea cristiano y el otro no, eso es un yugo desigual, ¿sí? Esto más que todo le pasa a los jóvenes de las iglesias, que se enamoran de una persona inconversa o una jovencita que no es cristiana o es del mundo. Entonces forman un vínculo de desigualdad en forma de pensar y de creer en Dios, ¿cierto? Yo creo en Dios a mi manera. Usted verá si cree en Dios a su manera. Yo creo en Dios, yo tomo, yo bailo, yo fumo, yo tengo relaciones maritales fuera del matrimonio, usted no, usted tiene su forma de pensar, usted quiérame así como soy o si no, pues usted verá. Entonces, son pensamientos, son comportamientos innaturales de la persona que no es cristiana a la que es cristiana, ¿cierto? Pero ¿por qué no llama la atención la persona cristiana a una mujer o un hombre que no tiene a Cristo? Es por el comportamiento, es porque verdaderamente la mujer se basa más por lo emotivo, son más emotivas, son más emocionalistas, ¿cierto? Se basan mucho en las emociones. Entonces, como dice mi pastor, la mujer es más de oído, uno como hombre es más de visual, ¿sí? Usted le habla a una mujer bonito, le pinta pajaritos en el aire y ella se va a motivar, se hace sentir motivada, se va a sentir de que vos la estás pretendiendo, ¿cierto? Y eso es prácticamente la habilidad en la mujer. Nosotros más que todo es visual. Vemos a la mujer muy provocativa, vemos a la mujer muy sensual al vestirse, al caminar, ¿sí? Porque la mujer provoca en eso en uno como hombre, ¿cierto? Sensualidad, una cosa lleva a la otra. Bueno, no voy a meterme mucho en eso. Entonces, unirnos en yugo desigual es desobedecer al mandamiento de Dios, pues no es un consejo, pues esto no es un consejo que la Biblia nos da, es un mandamiento, ¿sí? Al unirnos en un yugo desigual con otra persona que no sea cristiana, no es un mandamiento. En sí, el yugo desigual viene del Antiguo al Nuevo Testamento. Esto no es como nuevo para muchos. Pero usted nos está diciendo que el yugo es igual, pero eso en el del Antiguo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento también dicen y hablan del yugo desigual, ¿sí? Es por eso que muchas personas que son cristianas fracasan en sus matrimonios, noviazgos fracasan en sus noviazgos. ¿Por qué? Porque se juntan a vivir con una persona que es totalmente opuesto a lo que vos estás pensando. Entonces, cuando son yugo desigual, cuando son formas totalmente de pensar en un mismo sentir, que es el seguir el camino de Cristo, va a fracasar esa relación porque y van a estar peleando y van a estar fragelando sus vidas y su relación porque no están pensando, no están razonando con claridad, no hay un mismo sentir. ¿Qué es lo que Dios busca en una relación? Que sean en un mismo sentir, que tengan el mismo yugo, que tengan el mismo sentir, que tengan el mismo caminar, ¿sí? Porque como le dije al principio, el yugo y la yunta son dos bueyes, no es un buey y un asno, un burro, no, porque obviamente no van a rendir lo mismo, no van a dar los mismos frutos, ¿sí?
Em, Todo esto se deriva a una sola cosa, de que cuando el apóstol Pablo iba a diferentes iglesias siempre le daban los mismos sermones, ¿sí? Ojo, cuídense de los incrédulos, cuídense de los idólatras, cuídense de no me cometer esto. Siempre le dan estos mensajes a las iglesias, a las iglesias de Filipos, a la iglesia de Gálatas, a los romanos, ¿sí me entendés? A los efesios, a todas estas iglesias Pablo les inculcaba en que siempre guardaran el mandamiento de Dios, de que se guardaran en tener yugo desigual con una persona, con una mujer, con un hombre incrédulo, que no tuviera el mismo sentir, el mismo pensar, el mismo caminar, el mismo objetivo hacia Cristo, ¿cierto? Lo que Pablo quiso decir con yugo desigual es unir en el trabajo del campo un burro y un buey. ¿Por qué? Porque si el trabajo estaba dirigido por dos bueyes, esos dos bueyes tienen la misma fuerza, el mismo tamaño, la misma forma de andar, entonces era muy fácil de que pudieran hacer bien su trabajo. Pero algunos agricultores en esa época, como no tenían el suficiente dinero para comprar bueyes, entonces juntaban un buey con un burro. Esto era yugo desigual. Eso es lo que el apóstol Pablo quería decir. Cuando juntaban un buey con un burro, entonces no iba a rendir el mismo trabajo, obviamente, ¿cierto? Porque esto era improductivo, porque el burro y el buey iban a diferentes ritmos, uno tiene más fuerza que el otro, y era improductivo porque araban de forma inconstante el trabajo, y además era mucho trabajo y era doloroso para el burro. ¿Por qué? Porque el buey obviamente tenía más fuerza, ¿sí? Que el burro. Y el burro pues obviamente es más bajito, el buey era mucho más robusto, más grueso, más alto. Entonces era muy doloroso para el burro. Pero aún no era más doloroso y peligroso, más que todo peligroso para el buey. Porque el burro comía hierbas y su gestión era tan desagradable que al aliento del burro literalmente era veneno para el buey. Y el buey, para no oler ese aliento, entonces volteaba la cabeza, ¿sí? Volteaba su cabeza y entonces no iba en línea recta y no que se iba para un lado, ¿sí? Y araba en zigzag. Entonces, mire qué tan curioso, qué tan curioso era el apóstol Pablo al ver todas estas cosas que él dijo, no, si ponemos a un cristiano o a un inconverso, no van a arar y no van para el mismo sitio, no van a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque uno va a girar para otra parte y el otro para otra parte. El burro, porque como le dije, él tiene una digestión diferente a la del buey y como él es rumiante y come hierbas y su digestión es tan desagradable, entonces cuando tiene sed, entonces comienza a salirle un aliento a hierba refugitada y entonces era muy desagradable para el buey, ¿cierto? Un aliento desagradable, entonces es lo que es como un veneno para el buey, entonces comienza el buey a voltear la cabeza o no olerle el aliento al burro, entonces comenzaba a arar para otra parte, y como era más fuerte, entonces empujaba al burro a arar para esa parte, entonces mire qué es la importancia que Pablo nos explica acá, de que al unir un buey con un burro no es conveniente, ¿sí? Tiene que ser un buey y otro buey, o o una mula, o dos mulas, para que hagan la misma función, ¿cierto? No estén en yugo desigual, no vayan en diferentes direcciones. Eh,
Por lo tanto, esto nunca iba a funcionar y Pablo utilizaba esta misma imagen y dijo, no es bueno el yugo desigual, porque uno iría para otra parte y bueno. Hay muchas citas en la Biblia del yugo desigual. El yugo entre un hombre converso, una mujer conversa, a un hombre inconverso, una mujer inconversa. ¿Le explico? Un hombre que es cristiano, una mujer que es cristiana, a una mujer o un hombre que no es cristiano, ¿cierto? Que verdaderamente pues sí creen en Dios, pero pues les gusta hacer sus cosas en el mundo, qué sé yo, y esas son personas que supuestamente creen en Dios, pero pues sus hechos hablan por sí mismos, ¿sí? Y tienen a Dios solamente de palabra, no verdaderamente Cristo vive en su corazón. Entonces acá hay unas citas de yugo desigual que sustraje de la Biblia, que está en Génesis 6 y 7, que los hijos de Dios descendieron, que son descendientes de Seth, se unieron con los hijos de los hombres y produjeron una descendencia que se olvidaron totalmente de Dios. Eso es una descendencia de los hijos de Dios o ángeles caídos que vieron las hijas de Dios y bueno, se tuvieron descendencia mala que se olvidaron totalmente de Dios. Y ahí fue donde Dios dijo, me pesa haberlos creado. O sea, son yugos desiguales. Hijos de Dios, cuando bajaron la tierra, desearon a las hijas de los hombres inconversas y tuvieron relaciones con ellas. Y ahí vea la consecuencia. En Números 25, yugo desigual del pueblo de Israel con los moabitas y los cuales obligaron a tener idolatría con ellos, les inculcaron nuevas creencias. Esto es lo malo de tener una relación informal con alguien que verdaderamente no cree en Dios. Porque a eso le pasó a un amigo mío que era cristiano, ¿sí? Él servía en la casa de Dios. Él era muy amante a servir, a, a congregarse, a estar fiel a Dios. Pero se juntó a vivir con una muchacha muy linda que le prometió muchas cosas y él quería convertirla, pero más que convertirla, ella lo trajo a su mundo, ¿sí? Y dando con la consecuencia que la familia de esta jovencita era, era idólatra, adoraba a un dios pagano que se autoproclamaba el dios de la naturaleza. No sé el nombre ahora. Y ellos no creían en Dios, ¿cierto? Más sin embargo, él dijo, no, pero es que vea que ella es muy buena gente, muy tratable, no se mete con nadie, ella sí cree en Dios, pero no tiene el mismo sentir, no tiene el mismo caminar que tú tienes, ¿sí? Es imposible que Dios, que en los planes de Dios esté reanimar y establecer una relación sana con su pueblo, uniéndolos en un desyugo desigual y que salgan adelante. Eso es lógico, ¿cierto? Dios tiene que ser el yugo en la familia, en una pareja, ¿sí? Que todos vayan en un mismo sentir, ¿sí? Es que uno como ser humano es como cabezón hay veces, uno como que se le olvida que verdaderamente eso no está bien delante de los ojos de Dios. Ahí está Primera de Reyes, acá y Jezabel, que era una mujer sidonia, impía, que era idólatra. Ahí está en Esdras capítulo 9 versículo 10, en Nehemías 13 26, que ahí habla del rey Salomón, que dice no, que el rey Salomón no pecó, porque Salomón, rey de Israel, bien en muchas naciones, no hubo rey como él, que era amado de Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Imagínense. Hombres que verdaderamente fueron utilizados por Dios. Hombres que verdaderamente
Dios les había hablado, Dios les había dado inteligencia, les había dado visiones, les había dado eh, sabiduría para dirigir un pueblo como lo fue el rey Salomón. Y Salomón, por ser mujeriego y por picárselas de ¿cómo se llama este man? De Ricky Martin. Entonces, mujeres. Y no mujeres que eran del pueblo de Dios, no, mujeres ya extranjeras, que traían sus idolatrías, que traían sus creencias, que traían sus pensamientos, no pensamientos divinos de Dios, sino pensamientos de mal, que pensamientos que verdaderamente son arraigados están arraigados de la familia de estas mujeres, ¿sí? Y que llevaron a Salomón a pecar, imagínense, y Salomón era amado por Dios, era utilizado por Dios y era un hombre, un rey que era rico en todo, ¿sí? Que no había riquezas en el mundo que se le compararan, que lo comparara a Salomón, ¿sí? Un hombre riquísimo en todas las cosas, mas sin embargo vea que las mujeres paganas lo hicieron caer. Entonces, ese es el yugo desigual que se vive de hoy en día, no solamente en las iglesias, ¿sí? No solamente en nuestra vida sentimental o en nuestra vida laboral con nuestros compañeros, ¿sí? Todas estas cosas nosotros como hijos de Dios, nosotros como cristianos debemos dar el ejemplo, ¿sí? No, no alegrarnos en conversaciones morbosas, conversaciones sucias que hay veces nuestros compañeros de trabajo tienen por ejemplo, yo soy uno que se ponen a hablar conversaciones así suaves de hablar de las mujeres o mal hablar de ellas, que yo la cogí de esta forma y la cogí de esta otra y entonces mejor cojo mi caminito, ¿sí? Porque son conversaciones que no me van a edificar, son conversaciones que verdaderamente no me van a convenir, ¿sí? Que no voy a aprender de ellas, ¿sí? Conversaciones que yo antes tenía cuando ni era cristiano, cosas que no me van a importar ni me van a convenir para nada, ni me van a edificar como hijo de Dios. Entonces son cosas de las cuales, bueno, estoy en el mundo, ¿cierto? Pero no voy a dejarme obligar por todas las cosas y esas basuras que dicen las personas, ¿cierto? Que no tienen a Cristo. Sí, obviamente, si ellos creen en Dios, ¿por qué dicen y hablan cosas que verdaderamente a Dios no le agradan ni le gusta que digan, ¿cierto? Porque ellos piensan y creen en Dios a su manera, ¿cierto? Entonces, son cosas que verdaderamente nosotros como hijos de Dios debemos de pensar. Siempre nos ha hablado en la iglesia donde me congrego del yugo desigual. Siempre nos han hablado de eso. Ojo con el yugo desigual. No es un consejo, es un mandamiento por Dios. Es un mandamiento. Está en Primera de Reyes. Está en Esdras. Está en Nehemías. Está en Números. Desde Génesis, imagínense. Entonces, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios siempre nos está hablando, cuídese de no contaminarse, cuídese de no juntarse en yugo desigual, cuídese en no en caer en esto, en caer en fornicaciones. Entonces, si Dios desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento nos está repitiendo, nos está recalcando de que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos porque verdaderamente es muy importante como es muy importante nosotros como cristianos pararle bolas a esto, ¿sí? Porque yo no sé por qué estoy eh, diciendo o dando esta enseñanza, este devocional. Tal vez porque Dios puso ese sentir en mí, ¿cierto? En, ¿Por qué? Porque yo creo que debe estar esto pasando en la iglesia y está pasando por Dios, ¿sí? Y es muy, muy triste que hay, hubiesen muchas jovencitas en la iglesia y que ya no están porque unieron su yugo desigual con un incrédulo y el incrédulo la sacó del ministerio y la sacó de su servicio y ahora
Entonces es muy delicado, jóvenes, ¿sí? Muy delicado esto del yugo desigual. Yo lo tomaba a la ligera, o listo. Soy soltero, no tengo quien me ate. Pero hay veces que verdaderamente hay mujeres que le mueven a uno el piso. Por ejemplo, en el trabajo hay mujeres que me mueven el piso, ¿sí? No porque son groseras, no, es la forma como de tratar, como de decirle las cosas a uno, son bonitas, son estas, pero por Dios, no son de la misma naturaleza cristiana, que es lo que verdaderamente Dios está pidiendo, ¿sí? Entonces, cuando pienso en esto, que Dios me lo está recalcando, que me puso, mejor dicho, a investigar hoy, que hoy es paro nacional, a, a, a hablar sobre el yugo desigual, yo dije, no, por Dios, esto es totalmente delicadísimo, esto es totalmente delicado, de que un cristiano y una inconversa, o una inconversa y un cristiano, y viceversa, se unan en una relación que tengan pensamientos diferentes. En uno habla bonito de Dios y el otro habla barrabasadas y morbosidades. La una le canta a Dios y el otro le canta al mundo, le escucha rancheras, Jesse Uribe, que reggaetón, ¿sí? Andan de rumbos distintos, cosas que verdaderamente no están bien delante de los ojos de Dios. Si Dios lo dice en su palabra es porque así es. Y está pasando en la iglesia, ¿sí? Está pasando con varios jóvenes. Yo sé que el mundo nos ofrece muchas cosas. El mundo nos ofrece cantidades de cosas que verdaderamente son delitosas para nuestros ojos y para nuestro corazoncito, ¿sí? Porque somos humanos, uno siente. Pero qué hermoso de que pensemos de que detrás de estas palabras hay una gran bendición para nosotros, ¿sí? De que si guardamos la palabra de Dios, de que si no hacemos lo que verdaderamente Dios nos está pidiendo que no hagamos, entonces va a ser un deleite más adelante para nosotros, ¿sí? No es conveniente para uno como cristiano tomar, fumar, fornicar, desear la mujer del prójimo. No es conveniente para uno, aunque uno lo puede hacer, ¿cierto? La iglesia no nos prohíbe eso, ¿cierto? Dios es el que nos está prohibiendo eso, ¿sí? Como dije desde el comienzo, todo no es lícito, como dice el apóstol Pablo, todo no es lícito, mas no todo nos conviene, todo no es lícito, mas no todo nos edifica como personas. Entonces, pónganse a pensar estos jóvenes. ¿Es conveniente de que tengas sexo sin protección? Obviamente no, ¿cierto? Te vas a embarazar, jovencita, te vas a embarazar. Te vas a amarrar con un bebé y te vas a amargar tu vida. Y tú como joven vas a ser padre que prácticamente yo creo que no vas a desear ser padre. ¿Quién va a desear ser padre hoy en día? ¿Mm? Solamente por una calentura, por algo que verdaderamente era efímero, era por un rato. Entonces, son cosas que no nos convienen, ¿sí? Le estoy hablando a las personas que no son cristianas. Son cosas que no te convienen, querido amigo y amigo. Es lícito, sí, tener sexo al piso, pero no te va a edificar, no te va a convenir, ¿sí? Es lícito tomar cerveza, alcohol, lo que sea, pero no te va a edificar como persona, no te va a convenir. Entonces, todas las cosas que hagas acá en la tierra, téngalo en cuenta que Dios te va a juzgar por todas las acciones que tomes, ¿sí? Entonces son actitudes y son comportamientos del ser humano que nos definen a nosotros como personas, ¿sí? Eso porque, que lo hice fue por sin querer queriendo, por ignorancia.
No, nosotros somos seres, personas pensantes, que tenemos bien en claro qué es lo que estamos haciendo y no nos vamos a llegar al cielo diciéndole a Dios, no, fue sin querer queriendo, forniqué, tomé, hice lo que hice en el mundo, fue sin querer queriendo, estaba en mi etapa de mi juventud y pues hice el mundo me ofreció eso y yo lo tomé porque me gustó. A Dios no lo vas a engañar con eso, Dios no puede ser burlado, como dice la palabra de Dios, ¿sí? En ocasiones nos dejamos llevar por la rabia, nos dejamos llevar por el odio, nos dejamos llevar por el momento y cuando menos piense llegan los ayayay y los crujires de dientes, uy, ¿por qué hice esto? Y no, qué bruto, Dios. Entonces ya ponemos nuestra mirada a Dios cuando ya hemos metido la pata. Entonces Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña es que no nos no hagamos cosas que verdaderamente Él no nos está pidiendo que hagamos. Él nos está diciendo cosas que verdaderamente Dios quiere que no hagamos, ¿sí? Él no quiere que hagamos las cosas y que ignoremos sus mandamientos, ignoremos sus estatutos por un simple momento, ¿no? Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿sí? Si nosotros quisiéramos lo mejor para nosotros mismos, no lo mejor para los pensamientos de Dios, nos puede ser hace rato este mundo estuviera patas arriba, ¿sí? Ahora está patas arriba porque está en una manifestación y como que se salió de control esa, esa marcha pasiva, como se dice, pero bueno, bendito sea Dios, hay que orar por nuestra Colombia amada para que todas esas cosas, las manifestaciones se paren, porque es que las manifestaciones no son buenas, ¿sí? Porque es que hay personas que verdaderamente tienen un pensamiento retrógrado en sus mentes, ¿sí? Entonces, como dije en este momento, no nos conviene, tampoco nos va a edificar, ¿sí? Es conveniente, obviamente es conveniente salir a la protesta, pero no nos va a edificar porque entre todos esos protestantes siempre va a haber personas que quieren el mal para el país, el mal para otra persona, ¿sí? Entonces son personas que no tienen los pensamientos adecuados para una protesta, ¿sí? Son personas que quieren el mal para la nación, entonces son cosas que verdaderamente uno como hijo de Dios debe, ¿qué? Arrodillarse y orarle a Dios para que Dios sea orando, porque es el único que puede orar. Como puede orar en Chile, en las manifestaciones y todas estas revueltas se están viviendo en Bolivia, bendito sea Dios. Hay que orar por nuestra nación. Entonces, ya me está saliendo un poco el tema. Entonces, eh, siendo así, acabo este tema del yugo desigual. Porque en verdad es preocupante que el pueblo de Dios, sabiéndolo, lo esté haciendo. ¿Sí? Lo digo más que todo por los jóvenes. ¿Sí? Porque nosotros los jóvenes somos muy impulsivos a tomar decisiones apresuradas porque como vivimos en un mundo apresurado, un mundo que verdaderamente nos está ofreciendo las cosas en bandeja de plata, entonces si no la tomamos, no, entonces estoy perdiendo el tiempo, estoy roncando, estoy perdiendo por lento, entonces hay que tomarlas, no. Hay que tomar las decisiones adecuadas, hay que tener la mente de Cristo, hay que inundarnos en la palabra de Dios para que sepamos cuáles son los pensamientos de Dios. ¿Sí? Entonces es muy bueno, hermanos, es muy bueno, queridos amigos, tener sexo. Obviamente, eso es delicioso, pero no nos va a convenir. ¿Sí? No nos va a edificar como personas, como jóvenes. ¿Sí? Fumar para unos es deleitoso, no te va a edificar, no te va a convenir, por diferentes motivos que ustedes ya conocen, el cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer, mejor dicho, son cosas que verdaderamente no le conviene al ser humano. El alcohol es delicioso tomarlo, un desparche en despedidas, en amigos, bacanísimo tomar, pero no te va a convenir, no te conviene. ¿Por qué? Ustedes ya saben las razones. Pleitos, iras, contiendas, fuera de eso, cáncer de hígado, mejor dicho, trae consecuencias, ¿sí? Entonces,
qué bueno de que me hayan oído, de que hayan prestado atención a esta palabra. Bendito sea Dios. Gracias por mis amigos por estar ahí en sintonía, por sacar un tiempo de estos para oírme. Pero era conveniente decírselos porque no soy un maestro de la palabra, aunque me gustaría hacerlo. Pero de lo que me han dado, de lo que Dios me ha dado, de lo que mis ministros y mis pastores me han dado, eso yo les doy a ustedes. ¿Lo toman o lo dejan? ¿Sí? ¿Lo toman o lo dejan? Ustedes es libre de elegir y de decidir con su cuerpo lo que quieran. Pero acuérdense de que de todas estas cosas que ustedes hagan, Dios te va a juzgar. O sea que no se crean que, que ustedes son dueños de su propio cuerpo, no. La palabra de Dios dice que su cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo. Y lo que hagan con ese templo, tarde que temprano le tendrán que rendir cuentas a Dios, ¿sí? De cómo trataron el cuerpo. Y es tremendo lo que dice la palabra más adelante. Entonces, traten su cuerpo como algo preciado, ¿sí? Que, que te toque una persona que verdaderamente sientas que verdaderamente Dios la puso en tu vida. Como dice la palabra de Dios. No, la palabra de Dios dice, por acá un escrito dice, quédate con una persona que ame totalmente a Dios, porque una persona que ame totalmente a Dios es capaz de amar totalmente a un hombre o a una mujer. O sea, que un hombre o una mujer que ame totalmente a Dios es capaz de amar verdaderamente a una mujer. ¿Sí? O sea, que póngase a pensar eso, póngase a pensar que verdaderamente Dios es el que lo ilumina todo, es el que verdaderamente guía tus pasos, el que te guarda de todo mal y peligro, ¿sí? A pesar de que seas injusto con Él, Dios está ahí. A pesar de que seas desobediente con Dios, Dios está ahí. Pero no hagamos como hizo Sansón, de que se revolcó en el mundo, de que hizo lo que quiera y Dios estaba con él. Fornicaba, se emborrachaba, estaba con mujeres incircuncisas, mujeres que no eran del pueblo de Dios, y Dios estaba con él, lo ayudaba, le daba fuerzas, le daba victoria. Hasta que Dios Sansón extendió los límites, estiró los límites de Dios y ya Dios se alejó de él. O sea que no estire los límites, no espera de que Dios se canse de bendecirte todos los días y te corte tu vida, te acorte los días. No estire los límites, porque como Dios es fiel y verdadero para perdonarte, también es fiero y su ira es fuego consumidor. Así que no extienda los límites de Dios. Hoy es el día en que puedas decidir: Dios es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Por acá hay un versículo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros, le está diciendo Jesucristo a sus discípulos, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el único yugo que debemos de llevar nosotros. Es el único yugo que debemos de llevar en nuestras vidas, el yugo de Cristo Jesús. Porque él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y todos los días quiero aprender de Él. Todos los días quiero aprender de la voluntad y el propósito que Dios quiere para mí. Y qué bueno que lo tengan también para sus vidas y para sus familias, para los que tienen hijos, para los que están solteros. En verdad Dios quiere lo mejor para sus vidas, pero esa es su decisión. Solamente ustedes son los que deciden
ignorar a Dios, seguir ignorando a Cristo, seguir ignorando su palabra, seguir yendo en contra de la corriente, y pensar de que son los únicos que pueden hacer con sus vidas lo que se les dé la gana. Yo creo que Dios les dio ese cuerpo para que lo cuidaran, para que lo supieran aprovechar. Les da vida, salud, movimiento en sus brazos, en sus extremidades para que lo adoren. Mas sin embargo, el propósito del ser humano es como que contradecir a los planes de Dios en todos los sentidos. Pero bueno, para no alargar esto, los voy a bendecir. Y qué bueno que las personas que me hayan visto, de los que verdaderamente querían un mensaje de paz y de vida, de consuelo en sus corazones, me hayan oído, me hayan visto. Dios los bendiga. De todo corazón se los digo. Tienen un amigo en lo que yo les pueda ayudar espiritualmente, en consejería. Bien me puedan escribir, me pueden decir, mejor dicho, soy un amigo incondicional en Cristo Jesús. Así que, queridos hermanos y amigos, voy a orar por ustedes. En el nombre de Cristo Jesús, Papito Dios, gracias por mis amigos en Cristo Jesús, por mi iglesia, en la iglesia donde me has puesto, por esos amigos, Papito Dios, que aún no te han conocido, aún no han seguido tus pasos, aún no han seguido tus caminos, Papito Dios. Te pido que los bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Papito Dios, que los prosperes, Señor, tanto económicamente, laboralmente, también los multipliques y los prosperes emocional, espiritualmente, Papito Dios, que ellos te puedan conocer en el nombre de Cristo Jesús, que puedan, Señor, extender sus brazos a ti, Señor, y que tú con alegría los puedas abrazar y los puedas, Señor Jesucristo, unir en un solo cuerpo, Papito Dios, que es en ti, Papito Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Los pido, Señor, que los curas, Señor, con un vallado de ángeles, Señor, de día y de noche, Dios, con vallado de ángeles, Señor, para que los proteja en el nombre de Cristo Jesús, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te aman, Dios, y los defiende con capa y espada, Papito Dios. Yo sé, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús ellos van a estar seguros en ti. Bendícele en todas sus áreas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos nuestra nación Colombia, Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que todos estos disturbios, que todo esto, Señor, se acabe ya, Dios. Porque en verdad, Señor, estamos hartos, Señor, de tener un gobierno tan indolente, Señor, hacia nuestra nación, para terminar, Señor, de que una manifestación, Señor, termine empeorando nuestra nación. Te pido, Papito, en el nombre de Cristo Jesús, que seas extendiendo tu brazo poderoso, que seas, Papito Dios, extendiendo tu misericordia hacia aquellos hombres, Dios, que no saben lo que hace, Papito Dios. Perdónalos, Dios. Como dice el Señor el apóstol Billy, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Bendice a la nación de Chile, Dios. Bendice a la nación de Bolivia, a las otras naciones, Dios, que están pasando también por el mismo momento, Dios. Y yo sé que todas estas cosas son, Billy, que están pasando por algún motivo, y es que tu venida ya se acerca, Papito Dios. Señor, conciencia a aquellos amigos, a mis amigos, Papito Dios, para que entiendan, Señor, que solamente en ti hay vida, que solamente en ti hay salvación, Papito Dios. Bendice a mis amigos, a mi familia, a mis primos, a mis primas, a mis tíos, Señor, a mis tías, Papito Dios. Bendícelos, Señor, guárdalos en el huequito de tu mano, Papito Dios, en esas llagas, Señor, que por nosotros fueron, Señor, laceradas, Señor, atravesadas. Señor, gracias porque verdaderamente tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendícenos, Señor, y que tu yugo, Papito Dios, de amor, Señor, lo llevemos todos los días, Señor. Declaro, Señor, cielos abiertos y llenos de bendiciones para mis amigos, para mis conocidos, para mi familia, para la familia de mis amigos, Papito Dios, en Cristo Jesús. Bendice sus vidas ahora y para siempre, Señor. Y que tu amor, Señor, llene sus corazones de vida y de salud. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Así que, queridos amigos, no siendo más, Dios los bendiga. Estaré haciendo otro video, otra enseñanza mediante Dios. No sé cuál será la enseñanza, de modo de que, pues, según lo que Dios ponga en mi corazón, darles. Así que Dios los bendiga de todo corazón, se los pido. Y el anhelo mío es que tengan salud y que prosperen en todas sus vidas. Así que, no siendo más, Dios los bendiga. Hasta una próxima transmisión. Bye bye.